Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros. Mediodía, seguro que estamos todos ahí con la vorágine de la consulta y os agradezco mucho que os hayáis conectado para hablar de un poquito de sensibilidad dental. Ya sabéis que, bueno, a mí me gusta mucho el blancamiento, intento transmitir un poco, pues lo mejor posible mi pasión un poco y mi conocimiento. Y hoy, pues mi idea es daros un poco 3 o 4 conceptos para que sepamos manejar la sensibilidad dental que siempre aparece y que, bueno, muchas veces hasta nos provoca un poco el fracaso del propio tratamiento o sobre todo el abandono por parte del paciente y nuestra falta un poco de saber manejarlo, y por ello normalmente lo primero que se nos ocurre es que el paciente abandone, ¿no? Que es una pena, y sobre todo sabiendo manejarlo es muy sencillo, como vais a ver hoy. Bueno, en primer lugar, me parece importante definir brevemente, o sea, mi idea hoy en media hora, como comprenderéis, no es tampoco es ponerme demasiado meticulosa con esto, pero para poder entender cómo podemos manejar la sensibilidad dental y por qué aparece sobre todo, y ello nos va a dar a elegir qué producto es indicado según cada caso y si aparece esa sensibilidad, cómo podremos tratarla, vamos a explicar un poquito qué es la sensibilidad dental, ¿no? Sabéis que por la teoría hidrodinámica de Branston, la sensibilidad dental es ese movimiento de fluido que existe dentro de los túbulos dentinarios que se produce ante un estímulo, ya sea táctil, térmico, que produce que ese fluido se mueva y se activen los mecanorreceptores de las fibras nerviosas de la pulpa, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? Que para que eso se produzca, ese túbulo tiene que estar receptivo o tiene que estar en contacto o abierto, tiene que haber dentina expuesta para que se pueda producir ese estímulo, ¿no? ¿Por qué está tan relacionado con el blancamiento dental la aparición de la sensibilidad dental? Pues obviamente porque ese blancamiento elimina un poco ese barrillo dentinario que está protegiendo esa entrada del túbulo dentinario, lo expone, con lo cual el estímulo entra más en contacto. La prevalencia de la aparición de la sensibilidad dental más o menos es en torno al 50-60% de la población. Esto obviamente aumenta mucho cuando hacemos un tratamiento de sensibilidad dental. Tenemos que tener un poquito más de ojo en los pacientes más jóvenes, obviamente, que en los pacientes a partir de los 50 años ese riesgo de sensibilidad dental disminuye, como bien sabéis, porque el túbulo dentinario del cual estamos hablando antes está un poquito más obliterado. Con lo cual, paciente joven, alerta, puede que exista un poquito más de riesgo de sensibilidad dental. Por ello, es importantísimo realizar un buen diagnóstico. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en pacientes periodontales en los que hay unas recesiones gingivales. Tenemos que tener ojo en que nuestro producto no penetre en esa raíz, ya bien sea en clínica, protegiéndola muy bien, o si va a ser un tratamiento domiciliario, pues recortando un poquito esas fírulas de blancamiento, explicándole al paciente, porque obviamente por ahí habrá más permeabilidad y más riesgo, por tanto, de sensibilidad dentinaria. También puede ser, por ejemplo, obturaciones eh, filtradas, pequeñas fisuritas que podemos hacer en algún diagnóstico con retroiluminación o, ahora que es muy común, empezar a hacer blancamientos con o durante un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Hay que estar muy atentos porque ya sabéis que ese movimiento dental puede producir que los tejidos no estén estables y podamos tener un poquito más de sensibilidad dental, o en casos también, por ejemplo, de tratamiento de ortodoncia con alineadores en los que hacemos un poco de IPR o reducción interproximal, que obviamente hemos eliminado tejido de esmalte y por tanto no existe barrido dentinario, la dentina está más cerca, más expuesta y por tanto podemos tener más riesgo. ¿Qué os quiero decir con esto? Que hay que personalizar muchísimo el tratamiento de blanqueamiento. Yo cada vez personalizo más. Antes me gustaba más recetas. Sé que todas queréis que os diga, ¿no? Una receta. Si tienes este caso, aplicamos este blanqueamiento. Si tienes esta sensibilidad, aplicamos este producto. Voy a intentarlo, pero para mí, y cada vez que tengo más experiencia, cada vez personalizo más, ¿no? Entonces es muy importante hacer un muy buen diagnóstico para hacer una buena hoja de ruta e intentar prevenir esa sensibilidad de una vez que aparezca. Por supuesto, tenemos productos para prevenir y tratarla, pero es importantísimo la parte de diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen sobre todo en el proceso de blanqueamiento dental, ¿no? Pues los he dividido básicamente en factores primarios, que sería la concentración de ese peróxido de hidrógeno o ese peróxido de carbamida que vamos a utilizar y el tiempo de exposición de ese producto sobre los tejidos dentarios. Y como factores secundarios tendremos el pH del producto, que es importantísimo. Yo casi diría que es más primario que secundario, pero bueno, la bibliografía nos lo define como secundario.
y la temperatura a la que vamos a exponer el producto de blanqueamiento. Todo ello, como veis a la derecha, está relacionado con la sensibilidad, es decir, a mayores concentraciones, a mayores tiempos de exposición, tendremos más predisposición a tener una sensibilidad dentaria. A pHs más bajos, es decir, a pHs más ácidos, tendremos más predisposición a sensibilidad dentaria. Y cada vez que aumentemos más la temperatura, más sensibilidad dentaria. Por tanto, vamos a hacer ya un poquito de reflexión. Hoy en día tenemos bastante instaurado, sobre todo por las casas comerciales, el tipo de concentración y por tanto el tiempo de exposición. Pero yo os voy a hacer pensar un poco. Vamos a darle una vuelta. ¿Qué es lo habitual, por ejemplo? Que nosotros derivemos a un paciente a casa con un tratamiento de uso de férulas nocturnos, por ejemplo, con un peróxido de carbamida al 10%. Correcto, ¿no? Hasta ahí es lo habitual. Lo hacemos nocturno porque, como ese peróxido de carbamida se va liberando de forma lenta, le decimos siempre al paciente que puede dormir con ello. Pero si os fijáis en esta gráfica que os he puesto aquí, que hemos sacado de esta publicación, en realidad, el máximo pico de exposición o de liberación del oxígeno en un peróxido de hidrógeno es en torno a una media hora y a la hora y media deja de liberar. Y en cambio, en los productos que componen peróxido de carbamida, el máximo pico de liberación es a las 2 horas y a las 5 horas y media, 6 horas ya prácticamente no libera. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros exponemos a nuestros pacientes a tratamientos más cortos, es decir, peróxidos de carbamida a las 4 horas o peróxidos de hidrógenos a los 30 minutos, tendremos muy buena eficacia y no sería necesario tenerle expuesto durante tanto tiempo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca vamos a exponer a un paciente a un tratamiento nocturno? No. Pero si un paciente queremos prevenir, porque creemos que es un paciente más propenso a tener sensibilidad dentaria y queremos reducir los tiempos de exposición, sabemos que un peróxido de hidrógeno entre 15 y 30 minutos al día sería perfectamente viable y un peróxido de carbamida entre unas 2 y 4 horas sería perfectamente viable. Fijaros, para respaldar un poco que en mi práctica clínica, la verdad es que cada vez estoy haciendo esto más y tengo menos sensibilidad dentinaria, quería compartir con vosotras este estudio. Me estoy poniendo un poco científica, pero creo que es importante para que lo entendáis, ¿no? Mirad, este estudio sometió a 4 individuos a distintos tiempos de exposición de peróxido de carbamida al 10%, creo que estamos hablando, ¿vale? Si os fijáis, el paciente que estuvo solo 15 minutos al día frente al que estuvo 30 o 1 hora o 8 horas, tardó más tiempo en lograr el color deseado. Es decir, a los 14 días, los pacientes que se lo utilizaban 8 horas al día habían llegado prácticamente a su grado de satisfacción, mientras que el que estaba 15 o 30 minutos todavía no estaba satisfecho con el color. ¿Vale? ¿Cuántos días tardó el paciente de 15 minutos? Un mes. Yo, por ejemplo, en mi consulta, más o menos cuando el paciente me pregunta, digo, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Siempre les digo, a los 14 días más o menos empezarás a notar algo, pero hasta los 15 días probablemente no lleguemos, perdón, hasta el mes no lleguemos hasta tu completa satisfacción. ¿Vale? Pero fijaros en esta gráfica, ¿cuánta sensibilidad percibió el paciente? En una escala de VAS del 1 al 4, el paciente de 15 minutos, 30 minutos, prácticamente no obtuvo sensibilidad, no la describió. El de la hora, pichi picha, y en cambio el de 8 horas sí que describió una sensibilidad ya que le incapacitó de cierta manera, ¿no? Con lo cual ahí os dejo esa reflexión, ¿vale? Es decir, ¿qué quiere decir? Cuanto menos concentración utilice y más prolongue mi tratamiento, mejor éxito tendré y menos sensibilidad tendrá el paciente. En cuanto al pH, que para mí esto ha sido un concepto que una vez que lo entendí ha sido clave para controlar y entender qué producto, ahora estoy en cuanto a qué producto elegir, es clave. Debéis saber que el pH influye muchísimo en cuanto a la efectividad de los agentes blanqueadores, el peróxido de hidrógeno en concreto. ¿Vale? Cuanto más alcalino, más alto sea ese pH, mejor libera el producto el oxígeno. En torno al 6 de pH es cuando el producto se encuentra más cómodo y empieza a liberar más. Y una vez que llega a un pH del 9, es decir, un pH más alcalino, es su máximo pico de liberación de oxígeno. ¿Por qué esto es muy importante? Porque normalmente los productos les incluyen ácidos, ¿vale? Son pHs más ácidos
para mantenerlos más estable, porque si no, si fuesen muy alcalinos, liberarían el peróxido muy rápido y no podríamos mantenerlos en las consultas, no durarían nada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen las casas comerciales? Incluir agentes que lo acidifican para que el peróxido se mantenga un poquito más estable. ¿Eso qué quiere decir? Que nos encontramos esmaltes como esta imagen que os pongo aquí, que es una microscopía electrónica en la que vemos unos túbulos dentinarios más abiertos. Cuando aplicamos el agente blanqueante se convierte como casi como si hubiésemos hecho un grabado de esmalte. ¿Eso qué quiere decir? Que yo recomendaría utilizar productos que los actuales y más modernos son más alcalinos, que os preocupéis cuando venga un representante en decir, a ver, ¿qué pH tiene este producto? ¿Es más ácido o más alcalino? Aunque tenga que comprar menos y me dure menos el stock, pero sé que voy a hacer menos grabado, menos barrido dentinario que si utilizo pHs más alcalinos, ¿vale? Sí, esto sobre todo es muy importante en los productos de clínica. Los productos de clínica hasta ahora eran mucho más ácidos para que los podamos almacenar en la consulta. Es verdad que los productos de casa son menos ácidos que los de clínica, ¿vale? Esto es un concepto también importante. Y en cuanto a la temperatura, un pequeño detalle. En cuanto a la temperatura, es verdad que sabéis que si subimos un poquito la temperatura, el agente se degrada más rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que nos permite tenerlo menos tiempo de exposición, como os decía al principio. Cuanto menos tiempo de exposición, menos sensibilidad. Si yo utilizo dispositivos, por ejemplo, de este tipo de agentes, como es, por ejemplo, el Glow, el Pola Light de SDI, cualquiera que queráis, que son, aumentan la temperatura siempre menos de 5,5 grados, porque sabéis que si no podemos llegar a tener algo de pulpitis, pues siempre nos va a ayudar a producir un poquito menos de exposición. ¿Cuánto? 2, 3 minutos. Estos agentes normalmente, estos productos, suelen aplicar peróxidos de hidrógeno entre un 6%, que suele ser entre 15 y 30 minutos al día. Normalmente son sesiones de 20 minutos como mucho. ¿Por qué? Porque como aplicamos una ligera subida de temperatura, nos permite tenerlo menos tiempo, ¿vale? Esto sería para una opción más que queramos tenerlo menos tiempo de exposición. Entonces, por ir ya un poco centrando el tiro, vamos a suponer que nuestro paciente acude con una sensibilidad previa o no ha manifestado sensibilidad previa y aparece durante el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, sobre todo lo que os decía al principio, no podemos tratar a todos los pacientes igual. Tendremos que personalizar los tratamientos en función de si el paciente ya ha manifestado sensibilidad. El típico paciente que viene y me dice, a mí me da miedo hacer un tratamiento porque bebo agua fría y ya tiene sensibilidad, ¿vale? Sí que os diré que yo, independientemente de que el paciente lo describa o no lo describa, yo siempre suelo, en la primera visita, mandar al paciente a casa con pastas ya desensibilizantes previas al tratamiento. ¿La hayan manifestado o no? ¿Cuál? Pues me da igual. Un Desensin Repair, la que queráis, pastas de GC, la que sea, ¿vale? Pero siempre le suelo mandar al paciente con un Sensodyne. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el Desensin Repair, porque es muy remineralizante y sé que algo me va a ayudar, ¿vale? Entonces, sí que es importante también que conozcáis que existen blanqueamientos para lo que yo llamo pacientes con sensibilidad previa, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre tengo en la consulta este blanqueamiento que es de Predvent, que tiene un peróxido de hidrógeno, es un tratamiento para clínica, también tienen tratamientos de casa, ¿vale? Pero yo al paciente que tiene sensibilidad previa, ese paciente que os decía que ya reconoce su sensibilidad antes de haber hecho un blanqueamiento, ya le utilizo este tipo de blanqueamientos que ya llevan en su composición nanohidroxiapatita, que es un remineralizante muy potente, ¿vale? ¿Qué me permite, como veis en la imagen de la derecha, que yo pueda regular la concentración o bien de peróxido de hidrógeno que quiero utilizar? Puedo irme hacia un 15%, 12,5, 10, 7,5 en función de la sensibilidad del paciente y puedo añadir más o menos nanohidroxiapatita, ¿vale? Esto es un coayudante para este tipo de pacientes que ya tienen algo de sensibilidad previa y yo siempre en la consulta suelo tenerlo, ¿vale? Si ya el paciente no lo ha desarrollado, pero durante el tratamiento de blanqueamiento aparece, suelo hacer bien un tratamiento pasivo, que sería, empiezo a suspender el tratamiento blanqueador, decir, bueno, para y ven a verme la consulta,
y empiezo a alternar la secuencia, es decir, oye, que tenía un peróxido de carbamida nocturno todos los días, pues empiezo a decirle, bueno, pues utiliza un tratamiento de peróxido de carbamida bajo la concentración, al 10 o al 16, y empiezo a decirle un día sí, un día no. Es muy importante ser constante, ¿vale? ¿Qué quiero deciros con esto? Que al final voy a llegar al mismo sitio, pero en lugar de tardar mes, mes y medio, tardaré un poquito más, pero voy a ir de una forma segura. Normalmente el paciente que tiene realmente interés y está comprometido con el tratamiento no tiene prisa, ¿vale? Intentaremos hacer un tratamiento más lento, pero más controlado. Si ya decido utilizar desensibilizantes, como os decía, utilizaré o bien anohidraxapatita o bien un remineralizante previo en forma de pasta en casa. Aplicaré desensibilizantes tipo nitrato potásico, flúor, arginina, el que considere, y empezaré a seleccionar estos productos. Vamos a verlos, ¿vale? ¿Qué productos existen normalmente en el mercado? Hasta ahora es muy común utilizar nitrato potásico y flúor, ¿vale? Como sabéis, el nitrato potásico actúa más a nivel neuronal, es decir, cuando yo aplico nitrato potásico sobre la superficie del diente, sí que lo que actúa es sobre la liberación de potasio de esas fibras, de esas membranas, de esas fibras nerviosas y disminuyo ese estímulo que está alterando las fibras nerviosas de la pulpa, ¿vale? El flúor, por lo contrario, lo que hace es un efecto más oclusor, o sea, lo que hace es que ese túbulo dentinario que estaba tan abierto, tan expuesto, lo ocluye un poquito, lo cierra un poquito, de manera que ese estímulo no puede pasar tanto, ¿vale? Hasta ahora este es lo más común o lo que a mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien. Yo en concreto utilizo el de FGM, también tenéis otro de SDI, el Smooth, que es la misma composición y funciona muy bien. Bueno, si soy más precisa, creo que el Smooth de hecho lleva flúor a 0,1, pero es prácticamente la misma composición, ¿vale? También tenéis nanohidroxiapatita. La nanohidroxiapatita, la ventaja que tiene es que es una molécula nano, es una milésima parte de un micrón, ¿vale? Es muy pequeña, con lo cual penetra muy bien por la dentina y también hace un poco el mismo efecto del flúor, ¿no? Actúa sobre la nanohidroxiapatita, al contrario que el flúor genera nanohidroxiapatita y no flúor hidroxiapatita, ¿vale? Fluoroxiapatita. De esa manera oblitera y disminuye bastante la sensibilidad. Además tiene un componente remineralizador súper potente, ¿vale? A mí me gusta mucho porque es este tipo de almohadillas que llevan un serum dentro y el paciente se lo aplica con unos golpecitos, ahora os enseñaré alguna imagen, y es muy fácil de aplicar y además tiene un componente iba a decir anticancerígeno, anticariógeno bastante potente, ¿no? Y bueno, ahora viene la pregunta del millón. Si utilizo desensibilizantes, ¿voy a retrasar mi efecto blanqueador? No, ¿vale? Sí que es verdad que puedo enlentecer un poco, sobre todo si utilizo más flúor que la hidroxiapatita, pero el cambio del delta E, es decir, de la diferencia del color inicial al color final, cuando la comparo con la fórmula del delta E, es la misma, ¿no? Con lo cual, mi consejo es que no tengáis miedo porque merece la pena utilizar desensibilizantes para prevenir la sensibilidad y para tratarla en el caso que aparezca, porque vamos a llegar al mismo éxito blanqueador que si no los utilizas. Bueno, aquí os enseño un poco un ejemplo. Sí que os digo que para mí es clave y eso sí que lo he cambiado desde hace tiempo. Yo antes trataba la sensibilidad si aparecía. Ahora cada vez intento prevenirla más, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, utilizo siempre en mis sesiones en clínica, siempre un desensibilizante previo. Siempre, porque es que ya no solo que la bibliografía lo respalde, sino que me he dado cuenta que es que realmente obtengo un buen efecto blanqueador, lo use o no, satisfactorio tanto para el paciente como para mí, ¿no? Entonces, siempre aplico un desensibilizante previo, porque sí que os voy a decir una cosa. Si aparece una sensibilidad dentinaria durante o post tratamiento en clínica, estamos muertos. ¿Qué os quiere decir? Que una vez que ha aparecido, una vez que ese oxígeno ha llegado a la pulpa, no tienes nada que hacer. Ya le puedes aplicar todos los desensibilizantes que las siguientes 24 o 48 horas el paciente va a estar súper molesto. Ahí es cuando sí que quizás tendremos que prescribir un ibuprofeno, un antiinflamatorio y desensibilizantes, por supuesto, pero estamos muertos. Lo que hay que intentar hacer es intentar prevenir que ese oxígeno que va a alterar esa pulpa penetre lo menos posible, es decir, que difunda por el diente, pero que penetre lo menos posible a la pulpa, ¿vale? Entonces, por eso sí que utilizamos productos más alcalinos con desensibilizantes previos. ¿Cómo?
Aplicamos el desensibilizante y con un pincel lo aplicamos por el diente, por toda la superficie dentaria y esperamos unos minutos mientras vamos aislando. En este caso, por ejemplo, que también la paciente presentaba ciertas recesiones gingivales, aplicamos muy bien la barrera gingival. No tengáis miedo tampoco en aplicar la barrera gingival por encima del límite melocementario. El blancamiento actúa por difusión. Lo que yo no quiero es que actúe sobre el cemento expuesto, ¿eh? Entonces, me pongo muy un poquito, pues un milímetro incluso, por encima, ¿veis? En este caso abajo, en la zona inferior, estoy metiéndome encima de esmalte, muy por encima del borde melocementario, ¿vale? De esa manera sé que mi producto no va a tocar nada la raíz expuesta. Por ejemplo, ahora ya voy a aplicar mi gel de blancamiento. A mí, por ejemplo, en este caso me gusta también utilizar mucho los blancamientos de FGM porque son, como os decía, más alcalinos, ¿no? Incluso ahora hay uno que lleva un extra de calcio, que eso sí que nos va a ayudar a que el paciente tenga menos sensibilidad posoperatoria, ¿no? Seguimos un tratamiento de blancamiento convencional en clínica y una vez que hemos acabado, aspiramos el producto, limpiamos muy bien, retiramos la barrera gingival y aquí tenéis la imagen a la que quería llegar. Aplicamos siempre un desensibilizante, un remineralizante, en este caso es un serum de nanohidroxiapatita pura. Antes, ¿qué hacíamos? ¿Os acordáis que lo que hacíamos era pasar un pulido, ¿no? Después de un blancamiento en clínica, pasamos un cepillo con una pasta de pulido. Estoy además ahí, ¿no? Abriendo un poquito más mi túbulo dentinario. Yo lo que quiero es sellarlo, remineralizar, para que el paciente tenga menos sensibilidad y remineralicemos, ¿no? Entonces, ¿veis cómo se aplica? Con una esponjita y siempre le suelo dar al paciente una o dos esponjitas para que se lleve a casa. Bueno, aquí tenéis el caso terminado y muy importante, en esa sesión en clínica, ¿utilizamos anestesia? Sé que esto ya lo sabéis todas. No, nunca. Parece mentira, ¿no? Que tengamos que decirlo hoy en día, pero jamás se debe anestesiar a un paciente durante la sesión clínica. Parece de broma, pero justo el otro día un compañero justo me lo decía, ¿no? Que habían tenido un caso y que, bueno, habían anestesiado a la paciente y habían seguido blanqueando. Si una paciente durante la sesión en clínica está molesta, o un paciente, perdón, que estoy en plan feminista, ¿no? Decide o manifiesta, oye, estoy molesto, parar la sesión, no pasa nada. Eso es que tiene muchísima permeabilidad. No hace falta seguir las reglas del juego que nos ha dicho la casa comercial de 3 sesiones. El paciente a la segunda manifiesta sensibilidad, retiramos. Ese día, por supuesto, nunca aplica gel en casa y el paciente se va a casa tan contento. ¿Vale? Eso quiere decir que el producto ha penetrado ya, que está llegando a pulpa, no hace falta sobre, ¿no? Entonces, ¿le damos un ibuprofeno? Nunca hay que dar un ibuprofeno antes, como ya sabéis, de la sesión en clínica, porque eso nos va a distorsionar muchísimo, va a inhibir, va a producir una vasodilatación y va a inhibir el sistema de la COX-2. Entonces nos puede alterar mucho la sensación que tiene el paciente. En cambio, si es necesario, sí lo podemos prescribir después. Es decir, si nuestro paciente durante la sesión en clínica ha descrito, oye, tengo sensibilidad, estoy muy molesto, le puedes decir, bueno, pues tómate un ibuprofeno y si esta noche te molesta, te puedes tomar otro, uno cada 8 horas. Si el paciente te llama esa noche o al día siguiente diciendo que está muy molesto, pues le prescribimos un ibuprofeno y desensibilizantes. Y otra cosa que me quería compartir con vosotros hoy es el tema de la dieta, ¿no? No voy a entrar tan a fondo como cuando hacemos en los cursos, ¿no? Sobre el tema de la dieta en las secciones, pero sí que está muy relacionado también con la sensibilidad a las bebidas carbonatadas. Yo os diría que hoy en día es prácticamente lo único que realmente prohíbo, ¿no? Incluso le meto un poquito de miedo al paciente, ¿no? La gente piensa en general que la Coca-Cola lo que hace con el blancamiento es enlentecerlo por las manchas y las tinciones. No, la Coca-Cola lo que tiene es un pH muy ácido, ¿no? En general todas las bebidas carbonatadas. Entonces, si os fijáis, en este estudio del 2019, en cuanto a la variación del delta E, en cuanto a la variación del color, no hubo diferencia entre los pacientes que tomaban Coca-Cola y los que no. En cambio, fijaros en cuanto a la sensibilidad en una escala VAS. Los pacientes que no tomaron Coca-Cola sí que describieron algo de sensibilidad, pero es que lo que tomaban Coca-Cola se salió en el mapa, ¿vale? Entonces, yo realmente sí que les lo prohíbo, o sea, por favor, durante el tratamiento de blanqueamiento está totalmente contraindicado la ingesta de bebidas carbonatadas, ya sea Coca-Cola, Fanta o agua con gas, ¿vale? Porque sí que es verdad que no solo sensibilidad, sino que podéis ver incluso defectos en esmalte en pacientes que tienen una ingesta excesiva de este tipo de bebidas
que pueden pensar que es por causa del blanqueamiento y no, es por causa de estas bebidas sumado a la bajada del pH, ¿no? Que puede causar también el propio blanqueamiento. Entonces, como conclusiones, perdona que me he pasado unos minutitos, pero es verdad que hemos empezado tarde, sí que me gustaría dar un poco de tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es muy importante que hagáis un diagnóstico precoz de la sensibilidad, ya un poco el ojo clínico os lo irá dando, ¿no? Ese paciente joven que ya describe o que tiene algún defecto en el esmalte. Os recomendaría que utilicéis bajas concentraciones de peróxidos, ya sea de peróxido de hidrógeno al 6% o peróxidos de carbamida al 10%. Menores tiempo de exposición. Si el paciente está cómodo y no describe sensibilidad, sí que podríamos utilizar nocturno, pero no pasa nada porque el paciente utilice un peróxido de carbamida al 10% en torno a 4 horas al día, si es necesario, o un peróxido de hidrógeno unos 15 minutos diarios. Evitar productos con pHs bajos, como os decía, sobre todo en clínica, intentar tener ojo, leeros las composiciones, y que muchas casas comerciales esto lo están cambiando, pero hay que elegir nosotros, no el propio producto, y sobre todo saber qué estamos comprando. Explicarle a los pacientes que los tratamientos express no solo no son estables en el tiempo, sino que describen más sensibilidad, que es mejor ir más despacio y tardar un poquito más en el tiempo, en torno a un mes, mes y medio. Uso de sensibilizantes si necesario. Yo recomendaría utilizar remineralizantes tipo nanohidroxiapatita siempre. Productos desensibilizantes en la composición de nuestros propios productos blanqueantes, es decir, ya hoy en día casi todos los productos que utilizamos, tanto para clínica como para domiciliario, ya llevan en su composición nitrato potásico y flúor. Y, repito, por favor, personalizar mucho los tratamientos. Bueno, espero que en este breve tiempo de media hora os haya podido dar algunos trucos y algunos tips de blanqueamiento. Por supuesto, aquí tenéis mi contacto si queréis contactar conmigo y intentaré resolver cualquier duda. Y si queréis entrar en la web del Instituto y eso para ver, bueno, damos un curso de blanqueamiento que es un poquito más extenso. Este tema, por supuesto, lo tratamos un poquito más a fondo, ya que, bueno, en media hora no podemos hablar de lo que normalmente hablamos en 4 horas con un paciente en directo y demás, pero espero haberos ayudado y haberos, por lo menos, dejado ahí la bombillita abierta de lo que estamos utilizando y de cómo utilizarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea, no Almudena. sé si... Sí, Nada, te iba vosotros, a no sé decir, si alguna hay dos duda. preguntitas que están haciendo, te las voy a Sí, leer, ¿vale? Bueno, muy una chica que se llama Melanie pregunta, si no tenemos en clínica el remonealizante de nanohidroxipatita, ¿podremos utilizar sí. flúor post-tratamiento? Sí, lo único que, o sea, podéis utilizar flúor o, por ejemplo, cualquier gama de cualquier, por ejemplo, GC tiene una gama de remineralizantes estupendo, ¿vale? Lo único que sí que te recomendaría es que si vas a utilizar flúor, solo uses flúor, ¿vale? O sea, no combines flúor con anhidroxiapatita, ¿eh? Y de hecho, eso es lo ideal. Incluso si vais a tener en mente utilizar nanohidroxiapatita en casa, pues que ya vayas por esa línea, ¿no? No pasa nada porque los combines, pero si ya decides irte a flúor, que te quedes con flúor, ¿eh? Porque muchas veces el uso de flúor con el uso de nanohidroxiapatita, aunque yo muchas veces lo utilizo, sí que es verdad que puedo obliterar la entrada de la nanohidroxiapatita, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, no hay ningún problema. Yo utilizaría sobre todo en mi clínica no flúor solo, utilizaría nitrato potásico y flúor combinado. Eso es mi recomendación. Perfecto. Y luego hay otra chica que dice, hola, ¿y qué piensa de las clínicas que usan blanqueamientos que venden en AliExpress? Bueno, ahí has abierto un melón que no sé si nos interesa hablarlo mucho. Mira, hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Os sorprendería porque yo como estoy, bueno, me gusta mucho, estoy muy metida en el tema de blanqueamiento, no sabéis las cosas que veo, ¿no? Se te ponen los pelos de punta. Em, el problema de este tema, ¿no? De las redes sociales, del acceso a los blancamientos y demás, es que estamos viendo unos defectos en el esmalte bestiales. Yo tengo varias fotos que ahora mismo, bueno, pues no os puedo enseñar, ¿no? Pero si vieseis la cantidad de defectos del esmalte que estamos encontrando por el abuso de estos productos, os pondrían los pelos de punta, ¿no? Ya no solo por un tema de sensibilidad, sino por abrasiones y demás, no solo de
productos de blanqueamiento a altas concentraciones, sino del carbón activo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está habiendo muchísimos problemas, el paciente no es consciente y creo que es nuestro deber, ¿no?, informar a todos los pacientes del riesgo, ¿no? Porque os sorprendería. Entonces, en esa primera historia clínica y esa personalización es importantísimo indagar un poco en el paciente, ver ese esmalte, incluso preguntarle directamente si está consumiendo este tipo de productos, ¿no? Y advertirle del riesgo que tiene, no solo de sensibilidad, sino de un defecto muchas veces irreversible en su esmalte, ¿no? Es que nos aparecen esmaltes totalmente rayados, o sea, hacéis solo una fotografía, no te digo microscopía, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces es nuestro deber informar a los pacientes del riesgo, porque el blanqueamiento es que realmente es importantísimo que lo supervise un profesional, ¿no? Entonces, no solo un doctor, sino también las higienistas creo que tienen deber, ¿no?, de informar y controlar y estar en esa primera visita al tanto de todo este tema. Pero Genial, gracias a es un melón curioso, ¿eh? Es un un sí, melón importante. total, total. Hay 3 preguntitas más que nos hacen. ¿Qué productos Sí. hay de nanohidroxipatita para casa? Pues mira, para casa, sobre todo de la gama de Prevent, tenéis muchos, ¿no? Hay tanto en serum como en pasta, como monodosis, que es el que yo suelo comprar normalmente, que te vienen unos boles de 250 almohadillas, porque para mí es muy cómodo para el paciente que lo pueda aplicar en casa con la forma que habéis visto, que yo asemejo a un betún de los zapatos, ¿no?, que se lo van aplicando como a golpecitos. También se utiliza mucho en ontopediatría, ¿eh? Muchas veces en pacientes que llevan brackets, bandas y demás, por el poder anticariógeno que tiene, ¿no? Luego también de Sensing Repair, también lleva algo de composición de Dentate, de la casa Dentate, también lleva en su composición algo de nanohidroxiapatita. Y esos son los dos que sobre todo yo utilizo y recomiendo, la verdad. Genial. Otra chica nos dice: "¿Por qué el paciente presenta mal aliento durante el tratamiento?". Pues mira, yo no lo asocio, no he visto nada en la bibliografía que pueda acusar la combinación de halitosis con el blanqueamiento. De hecho, te diría que me sorprende, porque debería ser al revés, ¿no? Muchas veces la halitosis puede ser o bien por un problema intestinal, ¿no?, que eso ya lo derivaríamos al aparato digestivo, a un especialista de aparato digestivo, pero muchas veces la halitosis también tiene que ver mucho por las bacterias anaerobias, sobre todo, que se presenta en la cavidad oral. Como bien sabéis, el blanqueamiento, que es esa liberación de peróxido, disminuye muchísimo el número de bacterias anaerobias, es decir, es bacteriostático y bactericida, con lo cual debería favorecer todo lo contrario a la aparición de halitosis. O sea, que yo creo que deberíamos indagar que quizás la causa no es por el blanqueamiento, sino por algún problema probablemente de origen digestivo. Perfecto. ¿Qué opinas del blanqueamiento Philips Zoom? Pues mira, a mí el blanqueamiento Philips Zoom me parece muy bien, me parece un blanqueamiento como cualquier otro, no me parece ni mejor ni peor. Yo, por ejemplo, en concreto, lo he utilizado hace tiempo, lo utilizaba mucho, pero ya lo he dejado de utilizar. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí el tema de que era un sistema cerrado, que ahora lo han cambiado, ¿no? Pero el momento que yo lo utilizaba, que tenías que utilizar su propio blanqueamiento para utilizar su propia lámpara y tenía unas sesiones ya cerradas y programadas, me complicaba mucho la vida, ¿no? Yo creo que ya la vida es suficientemente compleja como para complicárnosla más. No me parece ni mejor ni peor que todo es blanqueamiento. O sea, yo creo que sé que todo el blanqueamiento no es la marca, ni te diría casi ni la lámpara que estés utilizando, sino es conocer muy bien lo que estamos aplicando. O sea, FGM es una casa comercial y tiene unos productos excelentes, Prevent es excelente, sobre todo para pacientes con nanohidroxiapatita por temas de sensibilidad. Glow es un tratamiento excelente para pacientes jóvenes con un color favorable por el tema de que tiene aplicaciones, es tecnología más moderna. O sea, ¿qué te quiero decir? ¿Es mejor Zoom que otro? No. Simplemente creo que hay que ir un poco a lo que nos simplifique la vida y que no me gustan los sistemas cerrados. Me gusta tener un poquito de todo. ¿Para qué? Para albergar a más pacientes y personalizar mucho los tratamientos. No me gusta estandarizarlo tanto, pero bueno, es mi opinión personal. Genial, Almudena, pues ya está. Ya no hay más preguntas. Pues sí, Muchísimas gracias y nos muchas vemos gracias a prontito. todos. Nos vemos en el curso en junio. Andrea, Venga, fenomenal. Adiós, estupendo. Almudena. Muchas gracias a todos. Chao.